Hola, hola. Bueno, esto es un poquito una experiencia nueva, es como un poquito raro uno estar acá y hablando a la cámara y tratando de explicar todo esto, entonces eh, pues voy a intentar hacerlo mejor. Si alguien se pierde un poquito o algo, tengan un poquito de paciencia, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero si tienen alguna duda o algo, ahí hay otras personas de Meyer para ayudar y también voy a tratar de estar un poquito pendiente de cómo van ocurriendo las cosas. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan David Sierra, soy de Colombia, eh, y ahorita trabajo como ingeniero de test acústico de test acústicos en Meyer Sound. Eh, Mucho del trabajo que hago lo hago remotamente, y digamos que por conexiones y por estar hablando con las personas en México y esto, se dieron las cosas y terminaron invitándome. Me honra mucho que quieran que de esta charla. Vamos a ver cómo va todo. Entonces, esto se llama audio básico, audio digital básico, la parte que nunca te contaron. Digamos que soy muy partidario de que uno entienda muy bien cómo funcionan las cosas, al detalle, entender cómo pasa cada puntico, cada coma, cada suma y cada resta. Eh, y esto va a tratar de llevarlos un poquito hacia allá, aunque tengo que aceptar que hay bastante más de profundidad detrás de lo que voy a contarles. Quisiera empezar con un ejemplo como para calentar motores, y es el siguiente. ¿Qué es entender a profundidad? Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho. La raíz cuadrada de la suma de enteros impares consecutivos es un entero. Eso se escribe matemáticamente como la raíz cuadrada de la sumatoria 2n más 1 desde igual a 0 hasta n pertenece a z positivo, que son los enteros positivos. Va bien. Se demuestra, simplemente aplicamos propiedades de sumatorias, sacamos la sumatoria de enteros, se describe como n por n más 1 sobre 2, cancelamos los 2, factorizamos las n's, quedamos con n más 1 al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de eso y tenemos la expresión QED, Quod erat demonstratum, lo que se quería demostrar. Todos entendieron, ¿cierto? Hmm, Esta es la cosa, que podemos pasar la demostración y podemos entender que esa ecuación dice eso, pero no por eso entendemos lo que realmente está diciendo la frase. La raíz cuadrada de la suma de enteros impares consecutivos es un entero. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué tal esta otra demostración? Esto es entender realmente. Uno, ¿sí? Los enteros impares consecutivos sería uno más 3 más 5 más 7. Oh, ¿sí? ¿Todo está bien? ¿Sí? Ok. Uno más 3 más 5 más 7. Y lo que estoy proponiendo es que esa suma va a dar un número cuya raíz cuadrada es un entero. ¿Qué tal esta demostración? Uno más 3 más 5 más 7 más 9. Y de la misma manera está demostrado. Es decir, con esta visualización podemos entender correctamente qué significa esto. Podemos entender que sí, pues podemos poner estos números uno detrás del otro y lo que está realmente ocurriendo es que cuando pongo el 3, pues uno más 2 más 3 y completo otro cuadrado. Entonces, esto es lo que quiero que lleguemos, a que podamos entender realmente cómo funcionan las bases del audio. Ah, ¿qué tal eso? Bueno, entonces, frecuencia de muestreo y profundidad de bits, los dos temas fundamentales para cualquier persona que trabaja en audio, que está involucrado en la industria, que tiene algo que ver con esto. ¿Cómo va? Esto es lo que nos enseñaron. Me imagino que la mayoría de las personas que están conectadas en este momento realmente tienen este concepto. Frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta. Y tenemos una condición. Para muestrar correctamente una señal, la misma debe tener un espectro con un ancho de banda menor a la mitad de la frecuencia de muestreo, lo que citamos usualmente como el teorema de Nyquist-Shannon. Súper fácil, ¿no? Listo, nos fuimos.
Profundidad de bits es la cantidad de bits de información en cada muestra y por tanto corresponde a la resolución de la misma. Adicionalmente, la profundidad de bits determina el nivel de error de cuantificación y por lo tanto la relación entre la señal y el ruido. 16 bits sabemos que tiene 96 decibeles de rango dinámico, 24 bits tiene 144 decibeles de rango dinámico. Queda demostrado. ¿Ustedes creen que es con esto que es lo que uno le explican, uno realmente entiende qué está pasando? Eso es como lo interesante. Una cosa es que podemos razonar y comprender que para muestrear una señal tenemos que muestrarla por lo menos al doble de la mayor frecuencia que contenga. Ese es el tema de Nyquist y Shannon. Y otra cosa es realmente entender qué pasa detrás de eso. Entonces vamos a ver cómo es que realmente ocurre eso. Frecuencia de muestreo, la parte que nunca les contaron. Vamos a volver a las bases. Esto es una idea que me gusta mucho. Volver a mirar qué significan las palabras y entender desde esa perspectiva lo que realmente queremos decir. Muestrear. Muestrear realmente es tomar una cantidad limitada de muestras, unos ejemplos representativos de la señal y descartar el resto. Y como descartamos el resto, ahí ya entramos en conflicto un poco. Decimos, si estamos descartando, estamos perdiendo información. Vamos a ver por qué no es eso, por qué no pasa eso y cómo es que realmente ocurre este proceso. Para eso vamos a utilizar algunos, no se asusten, algunos pequeños fundamentos de esto. El primero, vamos a utilizar tres herramientas. El primero va a ser la transformada de Fourier y quiero que tengamos como muy presente que cuando les diga fijémonos en este detalle es porque alrededor de eso hay un montón de información adicional que no va a ser tan relevante. Lo que necesitamos es específicamente lo que les voy a indicar. Entonces, tenemos acá un espectro. Este espectro se dice que tiene una transformada Fourier en el tiempo, es decir, las componentes en frecuencia se pueden traducir en una forma de onda y la transformada directa de la representación en el tiempo, que es esta, corresponde al espectro y la transformada inversa de las componentes en frecuencia o del espectro corresponden al tiempo, a la forma de onda. Lo que quiero que nos fijemos, en lo que realmente quiero que nos fijemos es solamente en esos dos círculos. La transformada de Fourier tiene una característica y es que es una transformada con una dualidad. Esta dualidad se da porque, si se fijan, la transformada directa y la inversa son prácticamente idénticas, solamente tienen de diferente este signo negativo. Eso permite que si hacemos una operación en el dominio del tiempo, en la forma de onda, y eso genera un efecto en el espectro, podemos pensarlo al revés. Podríamos aplicar ese mismo proceso al espectro y el efecto sobre el tiempo tendría que ser el mismo. Vamos a ver después cómo nos va a funcionar esto. Bueno, la segunda herramienta que vamos a utilizar va a ser uno de los teoremas de Fourier, el teorema de la convolución. Y sé que la convolución es un tema un poquito, como que nos da un poquito de miedo enfrentarnos a eso, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Entonces, esta es una señal que yo quiero, a la cual quiero hacerle una convolución con esta otra señal. Entonces, la manera en que lo voy a poder pensar es, voy a separar esta señal en sus muestras independientes. Vamos a tener la muestra en el tiempo 0, la muestra en el tiempo 1, la muestra en el tiempo -1, en el tiempo -2. Y cada una de estas voy a multiplicar esta señal y la voy a ubicar en esa posición. Entonces, en este caso tenemos la señal con la cual estoy haciendo la convolución en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo -1 y en el tiempo -2. Y luego, ¡pum!, sumamos verticalmente todo esto. Habiendo hecho eso, ya hicimos una convolución. Ahora, ¿qué dice el teorema de la convolución? El teorema de la convolución dice que la convolución de dos señales en el dominio del tiempo corresponde al producto de sus espectros. Es decir, la operación convolución en el tiempo corresponde a multiplicación en el espectro.
Y por lo mismo pasa al revés. La convolución de dos espectros corresponde a el producto en el tiempo. Listo. Me los imagino todos así, están bien pensativos, ¿no? Bueno, el siguiente teorema, y es el último, lo prometo, ya no los voy a complicar mucho más con todo esto, es teorema del estiramiento. Es algo en lo que realmente todos somos muy familiares. ¿Cómo funciona esto? Si tenemos una forma de onda y la contraemos, el espectro se va a estirar. Vamos a ver cómo pasa esto. Esta forma de onda se está contrayendo y su espectro correspondiente se está expandiendo. ¿Listo? Vamos a ver un poquito de detalle. Esta es la forma de onda. Si yo la contraigo, el espectro se va a expandir. Digo que es algo con lo que estamos muy familiarizados porque, pues básicamente, imagínense estirar una cinta magnética. Cuando estiramos la cinta, las formas de onda se alargan y por lo tanto sus frecuencias disminuyen, es decir, se contrae el espectro. Y si hiciéramos lo contrario, si pudiéramos, por ejemplo, reproducir más rápidamente la cinta, tendríamos una forma de onda más cerca en el tiempo y tendríamos unas frecuencias más altas. Entonces ya vemos que aplica la dualidad y aplica contracción y expansión. Ahora sí, muestrear es equivalente a multiplicar la señal por un tren de impulsos. Caramba, ya se puso difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Esta va a ser la señal que vamos a querer muestrear. Todo funciona bien. Tiene su espectro correspondiente. La multiplicamos por un tren de impulsos. Y el resultado va a ser la señal muestreada. ¿Sí? Por el teorema de la convolución, vamos a ver que este espectro va a realizar una convolución con este otro espectro, porque en el dominio del tiempo estamos multiplicando, en el dominio de la frecuencia estamos haciendo una convolución. Y el resultado literalmente es esto. Hice esta gráfica tal cual así. Hice esta señal, la multiplico con esta, saqué esta señal y después saqué los correspondientes espectros. Entonces, ¿se entiende más o menos cómo es que realmente está pasando esto? Vamos a ver si podemos ayudarnos un poquito con esta representación. Entonces, esto es esta misma forma de onda. ¿Qué pasa si este es el periodo de muestreo, es decir, la separación entre los impulsos? Si utilizo un periodo de muestreo más alto, la frecuencia de Nyquist, es decir, la mitad de la frecuencia de muestreo, se va a hacer más estrecha. Ay, esto le dio por no funcionar en este momento. Momento, ahí vamos. Ahora sí. Voy a 6.6 unidades de separación y vemos que la frecuencia de Nyquist se disminuye. Si voy a muestrear más seguido, la frecuencia de Nyquist se va a expandir y las copias se van a separar un poco más. Nuevamente aplica lo mismo. Si estoy haciendo que los impulsos ocurran de una manera más seguida, estoy contrayendo el dominio del tiempo de ese tren de impulsos y por lo tanto estoy estirando el espectro de ese mismo tren de impulsos. Por eso ahora hay menos copias visibles en la gráfica. Listo. Seguimos por acá. ¿Cómo ocurre entonces al revés? Bueno, ya teniendo la señal, las muestras de la señal, ya teniendo esto, vamos a tomar ese espectro que teníamos antes y vamos a multiplicarlo por este espectro. No sé si se reconoce, pero este es el espectro de un filtro pasabajos. Es un filtro pasabajos porque acá está 0 Hz, hacia arriba están las frecuencias más altas y rechazamos por encima de esta frecuencia. Hacia el otro lado están las frecuencias negativas y estamos rechazando por debajo de estas frecuencias negativas, o sea que estamos haciendo un filtro que solamente está permitiendo pasar
las frecuencias, las oscilaciones de más baja frecuencia. Obviamente el producto entre este espectro y este espectro pues da este otro espectro. Se nota que pues si multiplico acá 0 por esto pues lo elimino. Y como estoy haciendo esa multiplicación, en el dominio del tiempo estoy haciendo una convolución. Este es la representación en el tiempo de este filtro y la convolución va a ser simplemente reemplazar esta forma de onda en cada una de estas muestras. La reemplazo, sumo todas las muestras y obtenemos la señal reconstruida. Vamos a ver nuevamente un poquito de un ejemplo. Acá está la reconstrucción. Uy, mucho. Entonces, ¿por qué funciona realmente el teorema de Nyquist? Bueno, funciona porque al hacer la multiplicación creamos copias de esos espectros. Y lo que realmente hicimos no fue descartar información, lo que hicimos fue convertir la complejidad de la forma de onda, trasladar esa complejidad al dominio de la frecuencia. Esta señal es más sencilla en el sentido de que tiene menos información, pero fue porque movimos esa información al dominio al espectro. Cuando tenemos la información ya muestreada, tenemos acá los espectros repetidos, podemos hacer la multiplicación con el espectro de un filtro pasabajos y obtenemos la señal reconstruida. ¿Qué pasa si cambio el periodo de muestreo? Voy un poquito más a este también, le digo por qué no. Este carga pronto. Eso. Si muestreo un poco menos frecuentemente, bueno, las copias se hacen cada vez más cercanas, están ahora muy cerca del límite del filtro pasabajos y aunque lo puedo reconstruir, ya empezamos a ver que se vuelve un poco difícil. ¿Qué pasaría si las muestras las tomo demasiado espaciadas? ¿Qué tan demasiado espaciadas? Bueno, si la señal que quiero mostrar tiene una frecuencia, la frecuencia más alta que tiene es X frecuencia, tengo que mostrar por lo menos al doble de eso. Si no cumplo eso, si tomo muestras cada 7 unidades de tiempo, ya ven, ya no ocupo la señal en el espectro entre los límites de las frecuencias de Nyquist. Y cuando multiplico esto, ya no se reconstruye perfectamente. ¿Sí ven? Acá se puede ver claramente que acá reconstruimos correctamente. Y de hecho, si cambio a otros periodos de muestreo más frecuentes, realmente la reconstrucción, la señal reconstruida no cambia. Solo cambia cuando dejo de cumplir con el teorema de Nyquist. Entonces, espero que esto les dé un poquito como la idea de que, bueno, cuando estamos mostrando una señal generamos réplicas espectrales. Cuando estamos reconstruyendo la señal, vamos a eliminar esas réplicas espectrales y al hacer eso es que reconstruimos la señal. Y por eso es que realmente no se pierde nada de información. Bueno, vamos a ver por acá cómo va la cosa. Esto fue la reconstrucción y hasta ahí siento que no es necesariamente lo que nos muestran cuando estudiamos, cuando miramos el teorema de Nyquist y todo esto. Entonces creo que tiene ya un gran valor. Pero, lo interesante es que ahí no termina la cosa. Bueno, la mayoría de las personas tienden a pensar que el aliasing es un fenómeno que ocurre durante el muestreo. Pero eso realmente, aun cuando ocurre durante el muestreo, no es una característica producida por el muestreo. El aliasing es ese fenómeno en el que un conjunto de puntos que debería representar una frecuencia específica termina sonando como otra, ya que tiene exactamente el mismo conjunto de puntos. Acá lo podemos ver. Esta es una senoidal que está exactamente sobre la frecuencia de Nyquist y tenemos una un poquito más abajo, una un poquito más arriba. Fíjense que los puntos con los que muestreamos esta señal son exactamente los mismos que estos. Entonces, para el sistema digital, estas dos señales son indistinguibles.
No hay manera de separar una de la otra, no hay manera de saber si fue una o fue la otra, porque tiene exactamente los mismos puntos, igual estos dos. Esta tiene una frecuencia mucho más alta y esta tiene una frecuencia mucho más baja, pero tienen, al ser muestreadas, las mismas amplitudes en los puntos de muestreo. Y como eso pasa, pues realmente terminan siendo representadas digitalmente como el mismo conjunto de amplitudes. ¿Por qué digo que no es una característica del muestreo como tal? Es una característica realmente de un sistema digital. Podemos pensar en esta señal 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y si yo elevara esta señal al cuadrado, pues todos los menos 1 se convertirían en unos y quedaría una línea plana. Si yo hiciera lo mismo con la señal analógica, fíjense que 0 elevado al cuadrado da 0 y menos 1 elevado al cuadrado sí da 1. Entonces quedaría una onda senoidal del doble de la frecuencia en realidad, que es lo que pasa cuando uno eleva una senoidal al cuadrado. Pero en la señal digital, al elevarla al cuadrado, realmente quedó un componente en DC, un valor constante. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque Fs, la frecuencia de muestreo, está exactamente a la misma distancia de Fs medios que cero. Entonces, Fs y ceros son frecuencias que se convierten en aliases la una de la otra. En este caso, elevamos la señal al cuadrado tratando de que quedara una frecuencia más alta y en realidad nos quedó una frecuencia más baja. ¿Esto pasó por el muestreo? No, esto pasó porque quisimos elevar la señal al cuadrado y tuvimos el desafortunado efecto de construir un sistema de puntos que no representaba lo que queríamos representar. Bueno, teniendo esto presente, vamos a ver lo que no promete el teorema de Nyquist o el muestreo. Y estas son las dos cosas que más me parecen súper interesantes. Primero, no promete que las muestras sean una buena representación de la forma de onda analógica. ¿Cómo así? El teorema nos dice que con estos puntos podemos reconstruir la señal. Pero eso no quiere decir que si yo miro los puntos pueda visualizar cómo se vería la señal analógica. Existe este procedimiento que es el producto del espectro de la señal con un filtro pasabajos para generar la reconstrucción de la señal. Pero eso no quiere decir que los puntos que yo estoy viendo como la señal digital son una buena representación de la señal analógica, en el sentido de que no se va a ver necesariamente como la señal analógica. Veamos cuándo pasa esto. Esto pasa acá. Este. Entonces, esto es una señal digital. Si vieron este post es bastante interesante. 0.5 menos 0.5, 0.5 menos 0.5 y llega a este punto y hay un valor repetido. ¿Qué señal, cómo se verá esta señal analógica? Y uno piensa, bueno, pues yo conecto este punto con este punto, pero no funciona así, porque hay una manera en particular en la que se van a conectar, y esa manera es a través de la interpolación tipo sinc, que es exactamente lo que mencionamos antes, hacer una convolución con un filtro pasabajos. Es un filtro pasabajos idealizado, y otra vez este no, ahí vamos, ahí vamos. Y ahí vemos cada uno de las señales que representan la respuesta a impulso del filtro pasabajos. Lo estamos poniendo en cada una de las muestras y vemos una cosa interesante. La mayoría tiene partes de la señal arriba y abajo que se van a sumar y probablemente digamos esta va a sumar con este y va a quedar más o menos en cero. Pero en este punto no hay ninguna señal que esté por debajo. Cuando reconstruimos la señal, ups, estábamos en 0.5, eso corresponde a menos 6 decibeles Fs. Y esto subió hasta 1.4. La amplitud de la señal analógica reconstruida tiene un valor pico 9 decibeles por encima de la señal digital. Las muestras digitales no necesariamente van a indicarnos la forma de onda de la señal analógica. Y eso es algo que es poco intuitivo, pero es algo muy, muy importante. Dicen, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, no, pues está bien, o sea, funciona y ya. Ay, este no es el que quiero mostrar
es este. Bueno, Shape Demo. Vamos a bajarle acá un poquito el volumen a esto. Ahí deben escuchar, pero no quiero que escuchen mucho. Ahí se escucha un poquito. Esto es un ruido blanco. Como ven, llega hasta 0 dBFS. No está marcando clipping, no está distorsionando. Y tengo un limitador en este punto. Funciona muy bien, todo está en orden, nada está distorsionando, nada está pasando, no se está activando el limitador. ¿Qué pasa si hacemos oversampling? Es decir, si le pedimos a la señal digital, hacemos un proceso para reconstruir los puntos intermedios entre estas señales. En ese caso tendríamos este valor. ¿Y reaccionaría diferente el limitador? Pues claro. Nada más una diferencia de 5 punto algo decibeles. No es una diferencia pequeña, porque la forma de onda digital no era una buena representación en ese momento de la forma analógica que corresponde a ese conjunto de puntos. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes para que uno pueda entender por qué las señales digitales se comportan como se comportan. Bueno, vamos a volver a la presentación. Acá. Y pongamos acá para que me... Ay, esto no debía salir. Eso, para que me puedan ver. ¿Cuál es el siguiente tema? El teorema de Nyquist habla sobre el almacenamiento de la información y la reproducción de la información. Es una manera eficiente para almacenar los datos y no perder información. Sin embargo, no promete para nada que procesar las muestras digitales tendría el mismo efecto sobre la señal analógica. Es decir, si yo tengo una señal, unas muestras digitales, yo puedo multiplicarlas todas por 2 y agrando la forma de onda. Y eso se va a traducir correctamente en la reconstrucción analógica de una señal que es el doble de grande. Sin embargo, hay casos en los que yo puedo procesar la señal esperando un resultado y no obtener el resultado que yo quería en la versión analógica. Un ejemplo de eso es el aliasing durante el procesamiento. Acá tengo un, un barrido en frecuencias y acá ayer escribí este pequeño plugin que realmente solo eleva al cuadrado la señal. Vamos a ver acá cómo se ve esto. Ay, desactivemos este primero. Sabemos que esto tiene sentido que se vea así, es un barrido en frecuencias, está yendo de frecuencias bajas a frecuencias altas, desde 20 hasta 20 kHz. Activamos este, es una distorsión que va a elevar al cuadrado la señal. Pongamos acá. Ups. ¿Qué es esto? Eso es el efecto del aliasing. Cada una de estas frecuencias debería convertirse en ella más su primer armónico, es decir, multiplicar la frecuencia por 2. Pero al llegar a las frecuencias más altas, multiplicando la frecuencia por 2, llegamos a un punto en donde ya no caben esas frecuencias. Y como no caben, van a estar acá arriba y se van a convertir en aliases acá abajo. Es decir, lo que está por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo, por encima de la frecuencia de Nyquist, se va a convertir en un alias por debajo. Uy, eso no suena tan bien. Piensen que esto no es un proceso tan extraño, solamente se necesita que el espectro se incremente. ¿Y cuándo se incrementa el espectro? Se incrementa con la compresión, con los de-essers, se incrementa con la distorsión, se puede incrementar con ecualización dinámica, con compresores multibanda, con expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, podemos ver, el caso más triste es que se puede expandir el espectro con un fade. Un fade es un cambio de amplitud a través del tiempo. Eso tiene un espectro asociado, es un producto entre dos señales, por lo tanto corresponde a la convolución entre dos espectros y por lo tanto podría llegar a generar aliasing. Tampoco es para asustarlos, pero teóricamente eso es posible. Bueno, vamos a ver qué sigue acá. Listo. Así espero que estén todos. A ver.
Una perspectiva digital. Creo que cuando hablamos de la frecuencia de muestreo siempre pensamos en, bueno, vamos a grabar esto y lo vamos a convertir a digital. Pero yo como que quisiera comentarles algo que, es que a mí me impresiona la verdad. Y es que todas estas discusiones acerca de cómo grabar, si hacemos a 44, 100, a 48, a 96, hablan sobre el momento en el que se digitaliza la información. Pero el momento en el que se procesa, a mí me sorprende mucho. ¿Por qué? ¿Qué es el tiempo para un sistema digital? Bueno, pues los sistemas digitales en realidad no entienden el tiempo. Ellos procesan muestras una detrás de la otra, que al ser leídas a cierta velocidad, definida por el reloj maestro de nuestro sistema, se convierten en frecuencias. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema en realidad no tiene una noción del tiempo, solo tiene una noción de la frecuencia de muestreo y eh, de que tiene que entregar muestras para que la interfaz la pueda reproducir. ¿Qué es esto? Esto es una señal, una senoidal de una frecuencia de 441 Hz, acá está, a 44.1 kHz, es la frecuencia de muestreo, esta es la frecuencia de la senoidal. Y esta es una senoidal de 480 Hz, uy, esto está equivocado, a 48 kHz, ¿correcto? Esto es 48. ¿Cómo las ven? A mí me parece que se ven iguales. Es más, es que no me parece que se ven iguales, es que son iguales. ¿Qué significa esto? Que en realidad al sistema digital no le interesa el valor en hertz, porque los hertz son unidades inversas de tiempo, están definidas en el tiempo. Lo que le interesa es la fracción entre la frecuencia que queremos representar y la frecuencia de muestreo. ¿Y esto qué significa? Bueno, imagínense que uno quiere hacer un notch filter sobre 441 Hz a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. Bueno, ese filtro tendría que procesar la señal de cierta manera. ¿Qué pasa si queremos hacer el mismo notch filter en 480 Hz a una frecuencia de muestreo de 48 kHz? Bueno, si eso fuera el caso, este notch filter, el de 44.1 y el de 48, serían exactamente iguales, porque las señales se ven exactamente iguales. La frecuencia de muestreo tiene un poder mucho más fuerte. La frecuencia de muestreo conecta el tiempo continuo con las muestras discretas. Es ese valor que determina qué significan esas muestras. ¿Y por qué eso me parece tan sorprendente? Bueno, pensemos qué se ve afectado por la frecuencia de muestreo. ¿Qué procesos cuando yo estoy grabando, estoy procesando una señal, necesita de la frecuencia de muestreo para poder ejecutarse correctamente? Bueno, la pregunta es, ¿qué no se ve afectado? Es decir, compresión tiene tiempos de ataque y de relajación. Necesita saber del tiempo, necesita saber de la frecuencia de muestreo. Los filtros utilizan la definición de frecuencia, por lo tanto utilizan el tiempo. Entonces necesitan saber de la frecuencia de muestreo. Un gate, un expansor, todo eso necesita de la frecuencia de muestreo. Una distorsión podría pasar que no necesitara directamente de la frecuencia de muestreo, pero si no conoce la frecuencia de muestreo no tiene manera de evitar el aliasing que les estaba mostrando anteriormente. Eso es posible evitarlo, pero hay que aplicar filtrado para poder evitar ese aliasing. Y para evitarlo tenemos que poner un filtro que necesita conocer la frecuencia de muestreo. Un fade in de 10 milisegundos a una diferente frecuencia de muestreo se comporta diferente. ¿Por qué? Porque es una cantidad diferente de muestras. Los medidores de nuestro sistema necesitan la frecuencia de muestreo para hacer un tiempo de integración para calcular los valores pico y RMS de las señales. Entonces, me parece que la discusión acerca de qué frecuencia de muestreo utilizamos se basa demasiado en el momento en el que digitalizamos la señal. Y no nos ponemos a pensar que todo, absolutamente todo, en una estación de trabajo de audio digital utiliza la frecuencia de muestreo y su comportamiento se ve afectado por la frecuencia de muestreo. En teoría todo funciona de manera perfecta, pero hay muchos casos en los que no. Vamos a ver un rápido ejemplo de esto. A ver. Bueno, no se vayan a asustar. Esto es tema bien complicado. Si quieren hablar más en detalle de eso en algún momento, las puertas están abiertas para esto. Para diseñar filtros digitales utilizamos un método, o el método más común se llama la transformada bilineal.
También se conoce como el método de Tungsten, como el método del trapecio. Es un método, esto existe digamos desde los 40. La idea como tal viene de digitalizar las ecuaciones de diferenciales que representan los filtros analógicos. Eh, y la manera en que funciona, conceptualmente hablando, es que digitaliza la función de transferencia deformando el eje de frecuencias. A ver, un momentico, yo hago una cosa acá. A ver. Un momentico. Ay, ahora. No les digo que no es sino que uno esté haciendo una presentación para que algo no funcione. Bueno, si esto no funciona, seguimos. Bueno, la manera en que realiza este proceso es, vamos a utilizar la definición del filtro analógico y la definición del filtro analógico va a tener una respuesta en frecuencia que va a ir desde 0 Hz hasta infinita frecuencia. La idea de cómo funciona el filtro analógico. Y este filtro analógico eh, vamos a estirar la frecuencia que queda en el infinito y la vamos a traer hasta la frecuencia que queda en fs medios, en la frecuencia de Nyquist. Cuando hacemos esto, lo que vamos a obtener es como una deformación del eje de frecuencias que vemos acá. Entonces, este es el eje de frecuencias analógico y al intentar hacer caber un eje de frecuencias infinito en un eje de frecuencias finito, porque este solamente va hasta fs medios, vamos a tener que como apelmazar todas las otras frecuencias que tenemos ahí. La transformada bilineal igual nos permite encajar perfectamente una de las frecuencias, esta por ejemplo, o esta otra. Si diseñamos un filtro en 100 Hz, pues 100 Hz se va a comportar bien y las frecuencias altas van a estar deformadas. Eso no suele ser un problema porque un filtro paramétrico en 100 Hz no tiene mucha influencia en 20 kHz, pero apenas empezamos a ir a frecuencias más altas, vamos a ver que sí hay problemas al hacer esto. Y esos problemas van a radicar en que el eje de frecuencias se va a deformar de una manera anormal. Entonces, ¿cómo vemos eso en un ejemplo rápido y sencillo? Estos son... Hoy no pasó nada. Estos son filtros reales. Vamos a ver, este es el que necesitamos y este es lo que necesitamos. Listo. Va a hacer una medición en este momento y este es un filtro paramétrico en un K. Este es el mismo procesador, no quiero decir nombres ni nada, pero está en las frecuencias más altas. Noten que... ay, no se está viendo esto, ¿por qué? Ah, sí, sí lo están viendo, sí, perdón, perdón. Las frecuencias más altas están deformadas. Este filtro paramétrico debería caer de manera suave y al lado derecho cae de manera abrupta. Esta es la deformación del eje de frecuencias por la transformada bilineal. Este es otro ejemplo. Este es un ecualizador gráfico. Este ecualizador gráfico funciona muy bien en frecuencias bajas y en frecuencias altas ya no funcionó tan bien. ¿Por qué no funcionó tan bien? Porque las bandas altas se ven diferentes a las bajas. Es una deformación del eje de frecuencias. Este es otro ejemplo en un filtro pasabajos. En el filtro pasabajos en una frecuencia baja tiene una pendiente suave. Y cuando vamos a una frecuencia alta, uy, esa pendiente está cambiando muy rápidamente porque hay muchas frecuencias agrupadas o apelmazadas en esa parte del espectro. Sin embargo, no es cierto que sea imposible.
Este es de hecho, un procesador que yo escribí. Trabajé en un proyecto sobre esto. Este es un ecualizador paramétrico en una frecuencia alta. Y este es el mismo ecualizador paramétrico en una frecuencia baja y no tiene deformación de frecuencias. Entonces, no quiere decir que porque se utilice una transformada bilineal siempre va a pasar eso. Es una característica, pero no necesariamente tiene por qué ser un problema. Hay maneras de solucionarlo. Bueno, obviamente, a lo que quería llegar con todo esto es que si la frecuencia de muestreo está en una frecuencia mucho más alta, pues este agrupamiento de frecuencias va a ocurrir en frecuencias mucho más altas y no va a ser percibido en las frecuencias altas que todavía podemos escuchar. Bueno, a ver, ahora viene la segunda parte. Ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero vamos a darle con la mejor actitud. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que usualmente conocemos como la profundidad de bits, creo que la visión que tenemos es un poquito simplista. ¿Por qué simplista? Porque la cuantificación, que es en esencia medir la amplitud de una señal en un momento con una precisión determinada, eh, es, es igual que cualquier otra medición. Podemos medir un valor con una regla y con esta regla pues decimos tiene 27 centímetros, 0.2 milímetros, y no podemos tener mayor precisión que esa, no podemos saber un poco más acerca de eso. Entonces, todos los sistemas de medición van a tener una incertidumbre y este no es la excepción. Y esta incertidumbre es lo que delimita el error de cuantificación. Es decir, intentamos medir la amplitud de la señal y cuando medimos la amplitud de la señal, vamos a saber que esa señal está en algún valor, más o menos una pequeña incertidumbre. Entonces, ay, ¿esto qué pasó? Ok, vamos a ver. Para hacer este proceso vamos a dividir el rango que queremos cuantificar en escalones con incertidumbre de igual tamaño. Esto es un punto bien importante porque la manera ideal de hacer esto no es llegar hasta el final del rango. Si este escalón de cuantificación, estas son las amplitudes continuas que se convierten en amplitudes discretas, llegar hasta -1 y hasta +1, la incertidumbre de estos escalones sería diferente de la de este. Cómo funciona es que este espacio representa una incertidumbre, este rango representa una incertidumbre que es equivalente a la incertidumbre que tiene este otro y que es equivalente a la incertidumbre que tiene este otro escalón de cuantificación. Eso lo vamos a representar en palabras, en bits. Obviamente la notación en binario va a tener unas características en donde este escalón le podemos decir se llama 00, este se llama 01 y este se llama 10. ¿Por qué tengo solo tres? Bueno, hay dos tipos de cuantificadores uniformes, los cuantificadores de escalón medio y los de paso medio. Los de escalón medio, como dicen, tienen un escalón en ese punto y los de paso medio tienen un paso en ese punto. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una cantidad par de escalones? Pues que no tendríamos ningún escalón en cero. Si no tenemos ningún escalón en cero, tenemos el problema de que uno de los valores que es más importante de representar no lo vamos a tener disponible. Bueno, de esto sale que 6 decibeles por bit. ¿Cómo así que 6 decibeles por bit? Bueno, tomar un valor en decimal como 90 y multiplicarlo por 10 da 900. Es decir, corremos el 90 hacia la izquierda y le ponemos un 0 adicional. Si hacemos lo mismo con una palabra en binario, estaríamos en realidad multiplicando por 2. Y como 6 decibeles representa el doble, pues es evidente que 6 decibeles adicionales necesitan otro bit. En otras palabras, tener un bit adicional es tener 6 decibeles más de rango dinámico. Bueno, ¿cómo funciona esto? Veamos acá. Estos son escalones de cuantificación. Esta es un valor de medición analógico. Esta diferencia entre el valor de medición analógico y el valor al que fue cuantificado es el error de cuantificación y esta es la incertidumbre. El error de cuantificación nunca va a ser mayor a la incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque si estuviera un poquito por encima de este valor, pues ahora hubiera sido cuantificado a este y el error sería menor.
Esto determina la relación señal-ruido. ¿Por qué es esto lo que determina la relación señal-ruido? Bueno, pues porque si el error de cuantificación, que es lo que terminamos identificando como ruido, tiene un tamaño constante, es decir, en cualquier posición que pongamos la incertidumbre va a ser siempre constante, eso ya determina el valor del ruido. El valor de la señal obviamente lo determina la señal. Entonces tenemos una relación señal a ruido que es variable y que depende de la señal. Suena un poquito raro, pero espero sea un poquito claro ahorita con otro ejemplo. ¿Cómo funciona la cuantificación en coma flotante? Esto ya se pone un poco más denso. La distribución de los escalones de cuantificación en una cuantificación en coma flotante es más parecido a una notación científica. En una notación científica, digamos, podemos escribir 4.2 por 10 a la 5. 4.2 por 10 a la 5 quiere decir 4.2 y ponemos 5 ceros acá. El error que tenemos en esta medición, o la precisión a la que podemos acercarnos, no es a una décima, sino a más o menos 5 centésimas. Es decir, podría estar 0.05 por encima o 0.05 por debajo. Eso representa, cuando se multiplica por 10 a la 5, 5000 unidades. Si tuviéramos 10 a la 0, solo representaría más o menos 0.05. Entonces, el error de cuantificación se vuelve proporcional al tamaño de la señal. En este caso, por eso es que los escalones están más separados cuando la señal es más grande. Si tenemos una señal muy negativa o muy positiva, la separación entre los escalones de cuantificación es mayor, porque el error de cuantificación y la incertidumbre de la medición es proporcional al tamaño de la señal. Una parte de la palabra, esto es la palabra en digital, va a representar la mantisa, que es la fracción, esta parte, y otra parte va a representar el exponente. En este caso muestran acá también el signo como una parte separada, aunque es común encontrar que la mantisa incluye el signo. También es importante darse cuenta que aun cuando en la cuantificación uniforme, que es en lo que estamos más acostumbrados, 16 bits por ejemplo, tiene 65.536 escalones diferentes, bueno, eso no necesariamente pasa en la cuantificación en coma flotante, porque hay algunos valores que están repetidos. ¿Cómo cuál? Bueno, pues como el 0 puede ser más 0 o menos 0. Y de hecho, se puede escribir de las dos maneras y el computador entiende que representa el mismo valor. Vamos a ver. En este caso, en la cuantificación uniforme, la incertidumbre dijimos que es proporcional al nivel de la señal. En este caso, la incertidumbre que vemos acá es este espacio encerrado entre el máximo posible valor que hubiera sido cuantificado a este valor y el menor posible valor que hubiera sido cuantificado a este escalón de cuantización, de cuantificación. Si estuviéramos en un nivel más bajo, como en estos, fíjense que la incertidumbre sería menor, por lo que el ruido o el error de cuantificación también sería menor. Y eso hace que la relación señal a ruido sea constante. Es decir, si la señal reduce su tamaño, el ruido también reduce su tamaño. Eso está como un poquito raro, pero veamos cómo es que realmente eso pasa. Acá tengo otro ejemplo en donde estoy mostrando el error de cuantificación. Esto no lo queremos ver, listo. Tenemos de nuevo un barrido en frecuencias y este barrido en frecuencias lo vamos a ver acá en nuestro analizador, en nuestro espectrograma. Listo. ¿Qué pasa si reducimos la resolución de esta señal a 7 bits con una cuantificación uniforme? Bueno, tenemos error de cuantificación y tenemos mucho ruido. Este es literalmente el ruido y el error de cuantificación generado al reducir la señal de 24 bits a 7 bits. En este caso voy a mover un poco la amplitud de mi oscilador. Y fíjense que yo cambio la amplitud, cambia un poco la característica del ruido, porque ese error de cuantificación es dependiente de la señal. Pero el valor o la amplitud o la energía que está generando
que se está generando a través de ese ruido no cambia mucho en valor. Miremos qué pasa si ponemos, este también fue otro plugin que escribí anoche a las 2 de la mañana, nos permite seleccionar una cantidad de bits para el exponente y otro para la mantisa. Ahí vemos que cambia el ruido de cuantificación. Pero lo interesante es que el ruido de cuantificación se vuelve proporcional o está directamente relacionado con el nivel de la señal. Es decir, si tenemos una señal más suave, el ruido o el error de cuantificación también es menor, por lo que la relación señal-ruido es constante. ¿Sí se ve? Ah, pues esto que nunca les habían mostrado eso así. Ajá. Bueno, seguimos por acá. ¿Cuándo encontramos todo esto? Y acá quiero echar unos numeritos así como rápidos. Bueno, 16 bits en coma fija. Esto es lo que encontramos en los CDs. Tenemos 96 decibeles de rango dinámico. Decimos que una relación señal a ruido. Fíjense que solamente tiene 96 decibeles cuando la señal está en lo más alto. Si no está en lo más alto, no tenemos 96. Si está más baja, tenemos mucho menos. Tenemos el valor de la señal misma. 24 bits lo encontramos en archivos de audio profesional, coma fija nuevamente. Tenemos 16 millones de escalones de cuantificación. 32 bits en coma flotante es una combinación muy utilizada ahorita, tiene 24 bits de mantisa y 8 de exponente. Es muy interesante porque con estos 24 bits de mantisa y 8 de exponente, la precisión a la que podemos alcanzar está en una parte en 33 millones. Y creo que le pongamos algunos datos ahí. Una parte en 33 millones es casi poder poner a una persona por escalón de toda la población de Colombia y casi nos alcanza para todos. Esos son todos los escalones de precisión y la exponente son 2 a la 8 adicionales, es decir, todavía hay un montón más de escalones que tienen diferente precisión, es decir, tienen un error de cuantificación mayor o menor porque tienen amplitudes mayores o menores, pero hay 2 a la 8 por 24 bits de precisión. Entonces, es la cantidad de información que podemos almacenar es increíble. Y este es el que más me gusta. 64 bits en coma flotante, 53 bits de mantisa y 11 de exponente. ¿Y para qué se imaginan esto? Si tomáramos una regla, ya miramos que la regla también tiene una definición de precisión, que es la unidad en milímetros, es la precisión a la que pueda acercarse una cinta métrica con subunidades de milímetros. Con 53 bits de mantisa podríamos medir el radio atómico del helio está por el orden de un Armstrong. En realidad es 0.25 Armstrongs, que son 1 por 10 a la menos 10. Pero 53 bits de mantisa está por el orden de 1 por 10 a la 16. Es decir, que todavía nos quedan 1 millón o 6 órdenes todavía para representar más información. Entonces, si tuviéramos una regla que se extiende desde San Francisco, que está más o menos 6.000 kilómetros de Colombia, hasta Colombia, todavía podríamos medir una precisión equivalente o comparable a un radioatómico. Esa es la precisión en la que estamos trabajando hoy en día y que procesadores como el Galaxy de Meyer Sound, procesadores como el Dimitri de Meyer Sound, el procesamiento interno que tienen nuestros parlantes, tiene esa precisión para modificar la señal. Otro ejemplo, el Plutón está a 5 billones de metros del Sol. Si extendiéramos una regla hasta Plutón, todavía podríamos medir, el error de cuantificación estaría por el orden de un cabello humano. Entonces, para que dimensionemos un poco como lo que significa 64 bits de coma flotante. Esa es la precisión de 53 bits de mantisa. Hay esa cantidad de escalones y esa cantidad de precisión solo en la mantisa. Y luego hay 2 a la 11, o sea, 2048 veces esa cantidad de escalones para representar amplitudes mayores o menores. Eso es, o sea, es absurdo. De hecho, la encriptación es absurda.
El AES-256 tiene 1 por 10 a la 77 combinaciones posibles y la cantidad de átomos en el universo se estima que está por 10 a la 78. Entonces, todas las combinaciones que existen para una palabra de 256 bits están cerca de la cantidad de átomos que existen en el universo. True story. Again. Entonces, cosas para pensar. Bueno, ya para cerrar esto, ¿qué significa todo esto? Veamos que esta gráfica resume todo lo que tiene que ver con cuantificación y cómo entender realmente qué es el error de cómo se comporta el error de cuantificación a diferentes precisiones. La curva azul, la de más abajo, 8 bits. ¿Cuánto debería tener 8 bits? 6 por 8, 48. Ahí están. Cuando el nivel de entrada de la señal está en 0 de BCFS, el error de cuantificación o el ruido generado por el proceso de cuantificación está unos 48 decibeles por debajo. ¿Sí? La relación señal-ruido es de 48 decibeles. Está bien, está bien. 16 bits. Tenemos los 96 que esperábamos. Si la señal es más baja, hay menor relación señal-ruido porque la señal es más pequeña y el error de cuantificación es constante. En este caso, en punto fijo, son estos. El error de cuantificación o la relación señal a ruido depende del tamaño de la señal. Pero estos son diferentes. Este es punto flotante con 12 de mantisa y 4 de exponente. En general, tiene una relación señal a ruido similar a unos 13 bits. 6 por 2, sí da. Me quedé pensando, ¿cómo es? 12, sí, 12 por 6, 72, está un poquito más arriba por un asunto de la manera en que se escribe la palabra que nos permite un bit implícito por ahí que nos da otros 6 decibeles de relación señal a ruido. Este otro 24 bits, está muy bien, con este trabajamos, pero es raro porque es que 32 bits en punto flotante, que es este, 8, 24, 24 de mantisa y 8 de exponente, pues es que tiene 150 decibeles de relación señal a ruido constantes a través de todas las posibles amplitudes. Acá más abajo ya empieza a decaer un poquito como pasa en este, como pasa en este y como pasa en este, porque la representación en punto flotante, cuando se agota el exponente, cuando ya estamos en el menor exponente posible, se convierte en equivalente a una cuantificación uniforme. Entonces, bueno, pero es que esto, lo que nos dicen usualmente es, no, 32 bits eso tiene un rango dinámico infinito. Y creo que es equivocado pensarlo de esa manera. El valor más alto que puede representar 32 bits es muy, muy grande. Y el valor más pequeño que puede representar es muy, muy pequeño. Pero la razón entre el valor que se está representando y el error de cuantificación que se está generando es constante. Es decir, valores muy grandes tienen un error grande, valores muy pequeños tienen un error muy pequeño. Ahí para qué. Bueno, esto era audio digital, como ya se habrán dado cuenta, disque básico. Disque básico. Espero que les haya quedado como algunas dudas, que les haya quedado algunas preguntas. Si quieren contactarme por Facebook, por el medio que quieran, me encanta hablar sobre este tema y discutir todo esto. Me pueden preguntar en cualquier momento, pueden leer sobre las cosas que he escrito, que también he hecho algunas publicaciones en estos días acerca de estos temas. Y unas ideas para cerrar. El paradigma de lo conocido. Yo creo que todos realmente hemos empezado a aprender audio digital pensando que no, esto es igual que el analógico en esto es igual que el analógico en esto. Pero no, el audio digital es muy diferente. Estamos pensando todo el tiempo, no, el rango dinámico es de 96 decibeles. ¿Y cómo medimos el rango dinámico en lo analógico y por qué tiene sentido? Medimos cuál es el valor anterior a que empiece a distorsionar y quitamos la señal y medimos el piso de ruido. Y esto tiene sentido porque ese realmente es el valor más pequeño que se puede representar con una incertidumbre aceptable. Pero en realidad, en el audio digital eso no aplica de la misma manera. Fíjense, cuando la señal era grande, el ruido era grande. Y cuando la señal era pequeña, el ruido era pequeño.
Entonces no hay realmente una buena manera de relacionar como las maneras tradicionales de medir la relación señal-ruido o el rango dinámico de los métodos analógicos con los métodos digitales. No son tan comparables. Bueno, lo otro es que el poder de los sistemas digitales es innegable. Estos procesadores que están andando a 64 bits en punto flotante, nuestros computadores mismos también lo hacen. Es como, uff, o sea, la capacidad de representación de información y la precisión que se tiene es altísima. Es cierto que a diferencia del muestreo, en la cuantificación sí hay una pérdida de información, hay una ganancia de error. Pero el que esté pensando que realmente en 64 bits el error es significativo, pues no aplica tanto, ¿no? Bueno, lo último, todavía queda mucho por descubrir, todavía queda mucho por aprender. Esto realmente fue como botar algunas ideas de cosas que son interesantes. Creo que lo más difícil es que uno a veces no conoce lo que no conoce y que a veces, uy, entender algo a profundidad no es tan sencillo como uno pensaba. Como que el muestreo visto ahorita como lo estoy planteando y diciendo desde lo digital, lo cómo afecta nuestros procesos, es algo que uno lo tiene que dejar pensando, lo tiene que dejar pensando que ya no es tan fácil decir, no, yo grabo a esta frecuencia de muestreo porque es que es la que es, porque así es como me dijeron o porque me parece que es así. No es un caso tan univariable, todo se afecta por la frecuencia de muestreo. Y en la resolución, bueno, pues digamos que el concepto de entender que hay un error de cuantificación y que hay una incertidumbre en esa medición, da espacio para inclusive decir, bueno, esta señal digital no tiene error, porque todas las amplitudes están exactamente donde deben estar porque yo la diseñé digitalmente así. Y entonces, ¿cómo funciona la relación señal-ruido en esa señal? Pues no tiene ruido, tiene una relación señal-ruido infinita en el sentido de que no hay error de cuantificación porque yo quería esos valores, no fue que se ajustaran para encajar en los escalones de cuantificación. Entonces da para pensar de maneras diferentes. Bueno, creo que esto era todo.